Señoría, guarde silencio, por favor. Cuando quiera. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Traemos a la Cámara con esta moción una propuesta para la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para revertir la operada por la Ley Orgánica 1/2014, aprobada con el rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular de la pasada legislatura. Por favor, señorías, un momento, senador. Guarden silencio, por favor. Y que, recordemos, fue aprobada de urgencia por el trámite de lectura única y sin informes previos del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder Judicial. Una reforma, la de 2014, contundentemente rechazada por un amplio abanico de instituciones, organizaciones y sociedad civil, como Amnistía Internacional, Rights International Spain, Jueces para la Democracia, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, casi todos los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, etc. La consecuencia de la reforma es que no solo niega la justicia a las víctimas extranjeras de graves violaciones de derechos humanos, sino que también deja en situación de desamparo a las víctimas españolas que sufren delitos internacionales en el extranjero. Porque, señorías, el principio de justicia universal trata de evitar la impunidad de los crímenes cometidos contra la humanidad, contra todos nosotros y nosotras, contra nuestra misma esencia. Ante esto, no cabe decir que lo solucionen otros, que cada país resuelva sus propios problemas. No son problemas ajenos. Cuando se comete un genocidio, toda la humanidad somos víctimas. Pues bien, como decía, la reforma ha supuesto prácticamente la derogación del principio de justicia universal, debido a la introducción de un listado de condiciones que en la práctica hacen imposible la intervención de la jurisdicción española, contraviniendo además el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que en su preámbulo recuerda que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales. La Ley Orgánica 1/2014 es contraria tanto al derecho internacional como a la propia Constitución española, cuyo contenido debe respetar toda norma interna de acuerdo con el principio de jerarquía normativa, y al derecho interno español, puesto que, conforme al artículo 96 de la Constitución, los tratados internacionales se incorporan al ordenamiento jurídico español sin que puedan ser derogados, modificados o suspendidos por procedimientos ajenos a lo establecido en cada tratado. Es contraria, además, a la Convención contra la Tortura, que dice en su artículo 6: todo Estado o parte en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4, si, tras examinar la información de que dispone, considera que las circunstancias lo justifican, procederá a la detención. Es contraria, además, a los convenios de Ginebra y sus protocolos, que señalan que los países que ratifican los convenios de Ginebra deben respetar ciertos principios humanitarios e imponer sanciones legales contra quienes los violan. Y todo esto no lo dice mi grupo parlamentario, esto lo dice la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que en el auto 3240 de 2016, de 18 de abril, señala que la reforma de la justicia universal aprobada por la Ley Orgánica 1/2014 supuso una restricción sustancial y extrema de los derechos de los españoles víctimas de genocidios en el extranjero. El propio Tribunal Supremo duda que la reforma de la justicia universal sea constitucional, porque limita los derechos de las víctimas. Es más, en su día la reforma fue tachada por diversos jueces, especialmente los de la Audiencia Nacional, como chapuza, inadmisible y deficiente, entre otros adjetivos. 2 años después de esta reforma se constata el cierre de la mayoría de las causas abiertas en España en aplicación de la jurisdicción universal. El caso Tíbet, archivado. El caso Ruanda y República Democrática del Congo, archivado. El caso Falun Gong, archivado. El caso Guatemala, archivado. El caso Couso, archivado. El caso Guantánamo, archivado. El caso Al-Daraj y Mavi Marmara, archivado. Solo aguantan 4 causas tras su reforma: el caso Jesuitas, el caso Soria, el caso Sáhara Occidental y el caso Boko Haram. Fíjense que, además, la gran contradicción sustancial de la reforma queda evidenciada en el hecho de que, mientras los delitos más graves del derecho penal internacional, como son la lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, son desplazados fuera de la competencia de la jurisdicción española,
excepto en rarísimas excepciones. En cambio, sí cabría encuadrar en el ámbito de nuestra jurisdicción los delitos de segundo grado de Derecho Penal Internacional, aunque también con unas restricciones que no se daban en la Ley Orgánica 1/2009 y mucho menos en la 6/1985. La reforma operada por la Ley Orgánica 1/2014 parece establecer, además, víctimas españolas de primera y de segunda categoría, al privilegiar a las víctimas del terrorismo respecto a las de otros delitos, de tal suerte que los tribunales españoles podrán ejercer la jurisdicción respecto de este delito por el mero hecho de que la víctima sea española. Este extremo demuestra, por ejemplo, la discriminación respecto de la tutela judicial efectiva de víctimas españolas de genocidio, lesa humanidad, tortura o crímenes de guerra, en las que no basta ser nacional español, sino que se requieren otras exigencias adicionales. Pero es que, además, la precipitación de la reforma ha tenido otros efectos colaterales, por ejemplo, en asuntos de tráfico de drogas, impidiendo perseguir a los barcos que transportan droga que naveguen en aguas jurisdiccionales internacionales próximas a las costas españolas, salvo que la embarcación tenga bandera española o a bordo estén tripulantes españoles o que el barco se dirija a España, lo cual provocó en un primer momento, tras la entrada en vigor de la ley, la excarcelación y fuga de personas encarceladas tras su detención en alta mar. Han conseguido que la incertidumbre reine en los procedimientos seguidos por delitos de narcotráfico internacional. En definitiva, la reforma de la Ley Orgánica 1/2014 debilita el Estado de Derecho, contraviene el derecho internacional y ataca los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. Su reforma, señores del Partido Popular, pasará a la historia de los más graves atentados jurídicos contra las víctimas, de los más graves delitos contra el conjunto de la humanidad, como la piratería, la esclavitud, los crímenes de guerra, los crímenes contra la paz, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y la tortura. Y lo que es más grave, por inconfesables motivos de realpolitik y presiones de gobiernos extranjeros sobre la soberanía nacional. Pero no solo pedimos con esta moción la derogación de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2014, sino también la reforma del Partido Socialista con la Ley Orgánica 1/2009, también aprobada sin debate parlamentario y sin informes previos, que ya limitó el principio de la justicia universal solo a los supuestos casi imposibles de que los acusados se encontrasen en España, que las víctimas fuesen españolas o que existiese conexión relevante en nuestro país. Y lo triste es que la realidad del porqué de dicha reforma se debe no a razones de justicia o de mejora legislativa, sino a las relaciones internacionales o a intereses comerciales. La del PSOE fue por Israel y la del PP fue por China. La modificación del PSOE se aprobó después de que la ministra de Asuntos Exteriores de Israel confesase públicamente la promesa del exministro español Miguel Ángel Moratinos de modificar la ley para archivar el caso contra los soldados israelíes por su supuesta responsabilidad en el bombardeo del barrio Al-Daraj de Gaza. La modificación del PP llegó tras la orden de detención dictada por la Audiencia Nacional sobre la cúpula militar y política de China por el genocidio del Tíbet. El Estado debe intentar mantener buenas relaciones con todos los países, pero nunca perdiendo su dignidad ética y política, otorgando favores que desnaturalicen nuestros principios democráticos y nuestros valores. ¿Las relaciones diplomáticas con China valen tanto como para dar carpetazo a casos como la investigación del asesinato del cámara de televisión José Couso en Irak o el genocidio por el Tíbet? No suena muy humano el carpetazo a los derechos, a la verdad, a la justicia y la recuperación de nuestros congéneres víctimas de delitos contra la humanidad, ¿verdad? Miren, señorías, les pido sinceridad. Salgan a la tribuna y díganos la verdad. Reformamos la justicia universal porque para nuestros grupos es más importante los acuerdos comerciales con China o las relaciones con Israel que la justicia universal, los derechos humanos o lo que les pase a los españoles en el extranjero. Y si no es así, estoy equivocado, todos ustedes, los que se sientan a la derecha y a la izquierda, si de verdad creen en la justicia como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, como dice el artículo número 1 de nuestra recientemente cumpleañera Constitución, ustedes que se definen como constitucionalistas van a apoyar esta moción. Las reformas del 2009 y del 2014 suponen negar que la finalidad del principio de justicia universal sea la lucha contra la impunidad. Va en contra de los principios de Nuremberg, cuando la comunidad internacional en su conjunto se obligó a perseguirlos, y rechaza que el derecho convencional y o consuetudinario internacional permite o obliga a la persecución de estos crímenes, al amparo del principio universal. Pero aquí hemos cambiado derechos humanos por derechos económicos.
Y no solo eso. Tanto que les gusta hablar de la marca España, éramos, junto con Bélgica, un referente en justicia universal y hemos dejado de serlo. Uno de los elementos que podía alimentar algún sentimiento de orgullo respecto a nuestra posición en la historia de la humanidad o de confianza en el Estado y en la justicia española era precisamente que España se había convertido en pionera y estandarte de la jurisdicción universal con una avanzada y potente legislación, además de un buen número de abogados, fiscales y jueces valientes y conocedores. Señoría, vaya terminando. Acabo, señoría. Si bien España desatendía y desatiende su propia historia de crímenes contra la humanidad del franquismo, en los últimos años había sido pionera en la defensa de los derechos humanos. En definitiva, la modificación del principio de justicia universal que han llevado ustedes a cabo, en palabras del profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense, Manuel Ollé, debilita el Estado de Derecho, contraviene el derecho internacional, destroza los derechos humanos, vilipendia la dignidad de las víctimas y garantiza la impunidad. Con sus reformas han consumado la impunidad de los crímenes contra la humanidad. Miren a los ojos a las víctimas de los delitos atinentes al principio de justicia universal. Señoría, tiene que terminar. Acabo. Incluso a las víctimas españolas y díganles que su sufrimiento y su derecho a la justicia les es indiferente y que no es cuestión de España. Que llamen a otra puerta y a ver si hay más suerte. Gracias. Gracias, senador Comorera.